El idiota grita, el inteligente opina y el sabio calla. Esta frase encierra en pocas palabras una verdad tan profunda como inquietante. Nos invita a reflexionar sobre algo que, aunque sencillo a primera vista, podría cambiar por completo la manera en que enfrentamos nuestras interacciones diarias, nuestras relaciones y, sobre todo, la forma en que comprendemos nuestro propio valor en medio del ruido de la sociedad. Vivimos en un mundo donde las voces más fuertes parecen tener mayor poder. En las redes sociales, en debates públicos, en discusiones cotidianas, el que más grita, el que más opina, parece dominar la escena. ¿Pero qué revela realmente ese comportamiento? Si observamos detenidamente, notamos que muchas veces la persona que más alza la voz, que más insiste en ser escuchada, no es la más sabia ni la más capaz, sino aquella que menos controla sus emociones, que busca desesperadamente la atención o la validación de los demás. Es aquí donde comenzamos a desentrañar el primer concepto, el idiota. Esta palabra, que a menudo se usa como insulto, en este contexto nos habla de alguien que, ante la mínima provocación, responde con ira, con impulsividad, sin considerar las consecuencias de sus acciones. El idiota grita porque no sabe otra forma de manejar su frustración, su miedo o su inseguridad. Su grito no es señal de fortaleza, sino de debilidad. Es el grito de quien no tiene control sobre sí mismo, de quien no ha aprendido a gestionar sus emociones, y por lo tanto, se deja arrastrar por ellas. ¿Pero qué ocurre con el inteligente? Este es el individuo que ha aprendido a manejarse mejor, a expresarse con más claridad, que sabe cuándo intervenir en una discusión y cómo ofrecer su perspectiva de manera lógica. El inteligente opina, porque entiende que su punto de vista puede ser valioso. Sin embargo, la opinión, aunque fundamentada en el conocimiento, aún puede estar impregnada de ego. El inteligente, en muchas ocasiones, opina no solo porque tiene algo que decir, sino porque siente que debe ser escuchado. Busca aportar, pero también, de alguna manera, busca ser validado por los demás. En su discurso hay lógica, pero también hay deseo de reconocimiento. Y luego está el sabio. El sabio no es alguien que permanece en silencio por ignorancia o falta de opinión. Al contrario, el sabio es aquel que ha alcanzado un nivel de entendimiento tan profundo que sabe cuándo hablar y más importante aún, cuándo callar. El sabio calla no porque no tenga algo que decir, sino porque ha comprendido que, en muchos casos, las palabras no son necesarias. Ha aprendido que no todas las batallas deben librarse, que no todas las opiniones deben ser expresadas. El sabio entiende que el verdadero poder reside en el control, en la capacidad de observar, de escuchar, de reflexionar antes de actuar. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento, por la necesidad de ser escuchado, de participar en el ruido que nos rodea. Pero el sabio sabe que el silencio, ese acto que a veces parece tan simple, es en realidad una de las formas más poderosas de demostrar dominio sobre uno mismo. Porque el silencio no es vacío. Es, en muchos casos, una forma de resistencia, de autoafirmación. El sabio calla no por sumisión, sino porque ha trascendido la necesidad de imponer su punto de vista. Ha comprendido que el valor de sus pensamientos no depende de que sean expresados a viva voz. ¿Y qué podemos aprender de esta diferencia entre el que grita, el que opina y el que calla? En cada uno de estos actos se revela un aspecto de la naturaleza humana. Gritar, opinar, callar. 3 formas de enfrentar el mundo, 3 maneras de interactuar con los demás, pero solo una conduce a la verdadera sabiduría. En este video, vamos a desmenuzar estas ideas, vamos a profundizar en lo que significa cada uno de estos roles y cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el impulso y hemos gritado sin pensar? ¿Cuántas veces hemos creído que nuestra opinión era la más importante, sin detenernos a considerar si realmente era necesaria? Y, lo más importante, ¿cuántas veces hemos sido capaces de callar, de observar,
de aprender del silencio? Lo que veremos aquí no es una simple lección de autocontrol. Es una exploración de lo que significa realmente tener poder sobre nuestras propias acciones, sobre nuestras palabras, sobre nuestra vida. Porque el idiota grita no por maldad, sino por falta de entendimiento. El inteligente opina porque cree que su conocimiento debe ser compartido. Pero el sabio, aquel que ha comprendido las sutilezas de la vida, sabe que el verdadero conocimiento reside en el equilibrio, en la capacidad de discernir cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor guardar silencio. A lo largo de este recorrido, descubriremos cómo podemos dejar de lado la necesidad de gritar o de opinar constantemente, y cómo podemos empezar a cultivar la sabiduría en nuestras vidas. No se trata de callar siempre, sino de aprender a escuchar, a observar, a reflexionar antes de actuar. Porque solo cuando somos capaces de controlar nuestras palabras, somos verdaderamente dueños de nuestro destino. Al final del día, el silencio no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Y en un mundo donde todos parecen querer ser escuchados, tal vez el acto más revolucionario que podamos hacer sea simplemente callar. Así que, acompáñanos en este viaje, donde exploraremos lo que realmente significa ser idiota, inteligente y, sobre todo, sabio. Juntos aprenderemos a dominar nuestras emociones, a controlar nuestras palabras y a encontrar la paz en medio del caos que nos rodea. Porque la verdadera sabiduría no necesita ser proclamada. En muchas situaciones, la primera reacción de algunas personas es gritar. Es una respuesta que surge del interior, casi automática, impulsada por el enojo, la frustración o el miedo. El idiota, en este contexto, no es necesariamente una persona carente de inteligencia, sino alguien que actúa sin pensar, sin detenerse un momento a considerar las consecuencias de sus palabras o acciones. Gritar se convierte en su forma de lidiar con la vida, una forma que, aunque ruidosa, no refleja poder ni control, sino todo lo contrario, revela un profundo vacío interior. Este comportamiento impulsivo es común en muchas interacciones cotidianas. Lo vemos en el tráfico, donde el conductor que se siente ofendido por una maniobra de otro no duda en tocar el claxon, gritar improperios o incluso hacer gestos desmedidos. Lo vemos en discusiones familiares, donde un desacuerdo trivial puede transformarse rápidamente en una guerra de gritos. Y lo vemos, con aún más frecuencia, en redes sociales, donde el anonimato y la distancia física permiten que las emociones más primitivas se desaten con facilidad. En estos espacios digitales, la gente grita con palabras escritas, con comentarios llenos de odio y desprecio, impulsados por el calor del momento, sin tomar un respiro para reflexionar sobre lo que están diciendo. Pero, ¿por qué gritan estas personas? ¿Qué hay detrás de ese impulso? Gritar, en la mayoría de los casos, no es más que un reflejo de una profunda inseguridad. Cuando alguien siente que está perdiendo el control de una situación, o cuando su propio sentido de valía se ve amenazado, el grito surge como un intento desesperado de reafirmar su poder, de recuperar ese control que siente que se le escapa. En lugar de enfrentar la situación con calma y raciocinio, la persona grita porque no sabe cómo manejar sus emociones. Es una forma primitiva de autodefensa. Pensemos en los niños pequeños. Cuando algo no les gusta o no pueden tener lo que desean, suelen recurrir al llanto o al grito. No tienen las herramientas emocionales necesarias para expresar de manera efectiva lo que sienten, por lo que optan por la reacción más instintiva, alzar la voz. De manera similar, el idiota que grita está atrapado en un estado emocional infantil. No ha desarrollado la capacidad de gestionar sus emociones de manera madura, por lo que se deja llevar por el impulso, por la rabia, por el miedo. En las redes sociales, este fenómeno se amplifica. La falta de confrontación cara a cara da lugar a una valentía falsa, donde las personas se sienten libres de lanzar insultos y gritos virtuales sin preocuparse por las repercusiones inmediatas. Los comentarios en plataformas como Twitter o Facebook se llenan de palabras hirientes, de acusaciones infundadas,
Todo porque, en ese momento, el impulso de gritar digitalmente es más fuerte que la razón. Sin embargo, detrás de cada uno de esos gritos, lo que encontramos es un vacío de reflexión, un vacío de autocontrol, un vacío de comprensión. Estas personas gritan porque, en su interior, hay una sensación de impotencia. No saben cómo gestionar la situación de otra forma. El grito es, en el fondo, una señal de desesperación. Las personas que recurren a él lo hacen porque no tienen otra forma de expresar lo que sienten. No han aprendido a detenerse, a respirar profundo, a analizar sus emociones antes de dejarlas salir. Gritar es lo fácil. Tomar un momento para pensar antes de hablar es lo difícil. Requiere autocontrol, requiere madurez emocional y, sobre todo, requiere la capacidad de enfrentarse a uno mismo. Un ejemplo clásico de esto lo encontramos en las discusiones acaloradas, ya sea en la política, en el hogar o incluso entre amigos. A menudo, cuando una persona siente que está perdiendo la discusión o que su punto de vista no está siendo comprendido o valorado, recurre al grito. Al alzar la voz, intenta imponerse, como si el volumen pudiera reemplazar la falta de solidez en sus argumentos. Pero, lejos de fortalecer su posición, el grito lo debilita, porque en ese momento, lo que está mostrando al mundo es su incapacidad para lidiar con la contradicción, con el desacuerdo. No está defendiendo su punto de vista, está reaccionando desde el miedo de no ser escuchado, de no ser comprendido, de no ser suficiente. El grito no es más que un reflejo de una mente desbordada por las emociones. Una mente que no ha aprendido a pausar, a observar, a procesar antes de actuar. Y aunque en el momento pueda parecer que el grito da poder, la verdad es que revela una profunda vulnerabilidad. Quien grita, lo hace porque siente que no tiene otra forma de hacerse escuchar. Es como si, al elevar el tono de su voz, pudiera compensar la falta de profundidad en sus ideas o la inseguridad que siente por dentro. Y es aquí donde radica el verdadero problema. El grito no resuelve nada. Al contrario, amplifica el conflicto. Cuanto más grita una persona, más aleja a los demás. Porque el grito no invita a la reflexión ni al diálogo. El grito solo crea una barrera, una distancia emocional que es difícil de atravesar. Cuando una persona grita, deja de escuchar. Está tan concentrada en proyectar su frustración al exterior que pierde la capacidad de recibir lo que los demás tienen para decir. Se convierte en un monólogo de ira, donde el único objetivo es imponer su punto de vista a través de la fuerza del sonido, en lugar de la fuerza de la razón. Pero lo más importante que debemos entender es que el grito no es un signo de fortaleza. Es, de hecho, todo lo contrario. Quien grita lo hace porque se siente débil, porque no tiene las herramientas internas para manejar la situación de otra manera. Es un intento desesperado de llenar el vacío interior, un vacío que solo puede ser llenado con autocomprensión y control emocional. El grito, en su esencia, refleja una falta de reflexión profunda. Una persona que grita no se ha tomado el tiempo de pensar en por qué está gritando. No ha examinado sus propias emociones ni ha buscado la raíz de su frustración. Solo reacciona, impulsada por el calor del momento. Y en ese acto de reacción impulsiva, se pierde la oportunidad de crecer, de aprender, de encontrar una solución real al problema que enfrenta. Por eso, la próxima vez que te sientas tentado a gritar, pregúntate, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué hay detrás de este impulso? Al tomarte el tiempo para reflexionar, descubrirás que el grito no es necesario, que hay otras formas de enfrentar la situación, formas que no solo te permitirán mantener el control, sino que también te ayudarán a crecer como persona. En el fondo, el grito es una señal de falta de control, y el control no se encuentra en elevar la voz, sino en bajar la intensidad de nuestras emociones. Porque el verdadero poder no reside en hacer más ruido, sino en encontrar la paz en medio del caos.
Y esa es una lección que solo el silencio puede enseñar. El inteligente es aquel que, a diferencia del idiota que grita impulsivamente, utiliza su razonamiento para formular opiniones. Esta persona posee una capacidad de análisis que le permite observar las situaciones desde una perspectiva lógica, fundamentada en el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su vida. La opinión del inteligente, por lo tanto, tiene valor, está respaldada por datos, argumentos bien estructurados y, en muchos casos, una profunda reflexión. Sin embargo, incluso con esta ventaja, existe un desafío que el inteligente enfrenta: la necesidad de compartir su opinión constantemente, como si el valor de su inteligencia dependiera de la validación externa que recibe. En un mundo donde la información fluye sin cesar y donde las plataformas digitales nos permiten expresar nuestras opiniones con facilidad, el inteligente se siente inclinado a opinar sobre todo. Siente que tiene algo valioso que aportar y, en efecto, muchas veces lo tiene. Sus opiniones son claras, bien razonadas y ofrecen perspectivas que otras personas no han considerado. Pero el hecho de tener una opinión valiosa no significa que siempre sea necesario expresarla. El inteligente a menudo cae en la trampa de sentir que su opinión debe ser escuchada, que debe intervenir en cada conversación, ya sea en debates públicos, en las redes sociales o en las interacciones cotidianas. Este impulso de opinar constantemente proviene, en muchos casos, de una necesidad de reconocimiento. Aunque sus opiniones sean útiles, y aunque estén basadas en el conocimiento y la razón, el inteligente a veces busca la validación de los demás al compartir sus puntos de vista. Busca que otros lo reconozcan como alguien que sabe, que ha pensado en el tema, que tiene algo valioso que decir. Tomemos el ejemplo de los debates públicos o las discusiones en Internet. Las plataformas digitales se han convertido en un espacio donde millones de personas expresan sus opiniones sobre todo tipo de temas, desde política y economía, hasta cuestiones sociales o trivialidades de la vida diaria. En este contexto, el inteligente siente que su voz debe ser escuchada. Es consciente de que, en muchos casos, su análisis es más profundo y mejor fundamentado que el de la mayoría, y eso lo motiva a intervenir, a opinar y a corregir a quienes, según su criterio, están equivocados. Pero aquí es donde surge un dilema importante. Aunque el inteligente tenga una opinión valiosa, opinar no siempre es lo más sabio. A veces, la mejor opción es el silencio, no porque no tenga nada que aportar, sino porque no todas las situaciones requieren una opinión, y no todas las opiniones tienen que ser compartidas. El hecho de tener una idea clara y bien razonada no significa que sea necesario expresarla en todo momento. Un ejemplo clásico lo vemos en los debates acalorados en redes sociales. Imagina a alguien discutiendo sobre un tema controversial, como la política o el cambio climático. El inteligente puede observar el debate y notar que muchas de las opiniones que se están compartiendo son superficiales, mal informadas o impulsivas. Naturalmente, siente el deseo de intervenir, de aclarar conceptos, de aportar una visión más profunda. Pero, ¿es realmente necesario? ¿Cambiará algo su intervención? En muchos casos, la respuesta es no. La mayoría de las veces, quienes participan en estos debates no están buscando aprender o cambiar de opinión, están buscando reafirmar lo que ya creen. Por lo tanto, aunque la opinión del inteligente pueda ser valiosa, compartirla en ese contexto no tendrá el impacto que espera. Otro ejemplo lo encontramos en la vida diaria. Pensemos en una reunión de trabajo o en una discusión familiar. El inteligente escucha a los demás hablar y, con su agudo razonamiento, puede identificar errores o fallos en las ideas que se están compartiendo. De nuevo, siente la necesidad de intervenir, de corregir, de opinar. Y, en algunos casos, hacerlo puede ser útil. Pero en otros, la mejor opción sería simplemente escuchar. No porque su opinión no tenga valor, sino porque no siempre es necesario demostrar que uno tiene la respuesta correcta. Aquí es donde entra en juego una forma más sutil de sabiduría,
saber cuándo opinar y cuándo no. El inteligente, con toda su capacidad analítica, debe aprender que no todas las situaciones requieren su intervención. De hecho, en muchos casos, el silencio puede ser una respuesta mucho más poderosa que la opinión. El verdadero sabio es aquel que no siente la necesidad de opinar en todo momento, porque entiende que el valor de su conocimiento no depende de cuántas veces lo comparte, sino de su capacidad para discernir cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Este concepto puede parecer contradictorio. Después de todo, si una persona tiene una opinión valiosa, ¿por qué no debería compartirla? Pero la respuesta radica en el hecho de que el conocimiento no solo consiste en tener la información correcta, sino también en saber cómo y cuándo utilizarla. No se trata solo de opinar, sino de opinar en el momento adecuado, en el contexto adecuado y con la actitud adecuada. En los debates públicos, por ejemplo, el inteligente puede elegir intervenir cuando sabe que su opinión puede contribuir de manera constructiva a la conversación. Pero también puede elegir callar cuando se da cuenta de que su intervención solo avivará las llamas de un debate que no llevará a ninguna parte. Saber cuándo opinar y cuándo no es una forma de sabiduría que va más allá del simple hecho de tener una opinión bien fundamentada. En la vida diaria, lo mismo aplica. El inteligente puede optar por compartir su opinión cuando sabe que será útil y apreciada, pero también puede optar por escuchar en lugar de hablar, entendiendo que no siempre es necesario demostrar que uno tiene la razón. A veces, el silencio puede abrir espacio para que otros compartan sus ideas, lo que enriquece más la conversación que una opinión constante y dominante. De hecho, esta capacidad de discernir cuándo opinar y cuándo no es lo que diferencia al sabio del inteligente. El sabio no siente la necesidad de demostrar su inteligencia a través de sus opiniones. No busca validación externa. Comprende que el valor de sus ideas no depende de cuántas veces las comparte, sino de cómo y cuándo las comparte. El sabio no opina para ser escuchado, sino para aportar valor en el momento adecuado. El inteligente, por otro lado, a menudo siente la presión de opinar para reafirmar su conocimiento ante los demás. Aunque sus opiniones sean valiosas, esta necesidad de validación externa lo lleva a intervenir más de lo necesario. Y aunque esto no es un defecto grave, es un recordatorio de que la verdadera sabiduría no reside solo en tener la opinión correcta, sino en saber cuándo compartirla y cuándo guardarla. Por eso, es importante que quienes se consideran inteligentes, o que tienen una capacidad de análisis superior, aprendan a reconocer este equilibrio. A veces, la mejor forma de demostrar sabiduría no es opinar, sino escuchar. Escuchar permite aprender de los demás, entender sus perspectivas y reflexionar antes de hablar. Y cuando llega el momento adecuado, la opinión del inteligente tendrá un impacto mucho mayor, porque estará respaldada no solo por su conocimiento, sino por su capacidad de discernir el momento preciso para compartirlo. Así, el inteligente que aprende a opinar con sabiduría no solo se destaca por la calidad de sus ideas, sino también por su capacidad para leer el contexto, entender la dinámica de la conversación y aportar valor cuando realmente es necesario. Porque, al final, opinar es un acto de comunicación, y la comunicación más efectiva es aquella que se da en el momento justo, con las palabras justas y con la actitud correcta. El silencio es el refugio del sabio, un espacio donde reside el verdadero poder. A diferencia del idiota que grita y del inteligente que opina, el sabio ha comprendido que no todas las situaciones requieren palabras, ni todas las discusiones necesitan una intervención. Su mayor acto de sabiduría no es compartir sus pensamientos con rapidez, sino esperar pacientemente, observando el flujo de los acontecimientos, hasta que sea absolutamente necesario intervenir, si es que alguna vez lo es. El sabio calla no por falta de conocimiento, sino precisamente porque entiende que el conocimiento no siempre necesita ser expresado. Ha aprendido que, en muchas ocasiones, el silencio es más poderoso que cualquier palabra, más impactante que cualquier discurso. Porque en el silencio, el sabio encuentra claridad,
calma y una comprensión más profunda de lo que sucede a su alrededor. Uno de los mayores errores que cometen aquellos que buscan demostrar su inteligencia es creer que su voz siempre debe ser escuchada, que su opinión siempre debe ser compartida. Pero el sabio sabe que no todas las batallas valen la pena, no todos los debates conducen a la verdad, y no todas las palabras ayudan a encontrar una solución. El sabio calla porque ha comprendido que, a menudo, las palabras se convierten en ruido, en distracciones que nos alejan de la verdad esencial. En cambio, el silencio ofrece una perspectiva más amplia, una oportunidad para reflexionar antes de actuar. Imagina una discusión acalorada, donde las voces se elevan y todos intentan hacer valer su punto de vista. En ese caos, el sabio permanece en silencio, no porque no tenga una opinión, ni porque no entienda el tema, sino porque sabe que agregar más palabras a la discusión solo la hará más ruidosa, más confusa. Mientras todos los demás hablan, el sabio escucha. Escucha no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice, los matices en las voces, las emociones que se esconden detrás de las palabras, las motivaciones que impulsan a cada persona a participar en el debate. Y, al escuchar, el sabio adquiere una comprensión mucho más profunda de la situación que cualquier otro. Este poder del silencio es una herramienta invaluable en la autorreflexión. Mientras los demás se apresuran a hablar, el sabio utiliza el silencio para analizar, para reflexionar sobre sus propias emociones, pensamientos y reacciones. En lugar de dejarse llevar por la corriente de la conversación, se detiene, toma un respiro y considera todas las posibilidades. Esta capacidad para reflexionar en silencio le permite tomar decisiones más sabias, más meditadas, en lugar de actuar impulsivamente o guiado por el calor del momento. El silencio también es un acto de autocontrol. Requiere una gran fortaleza interior para resistir la tentación de opinar cuando todos los demás lo hacen, para mantenerse callado cuando sientes que tienes algo importante que decir. Pero el sabio ha aprendido que, a menudo, el impulso de hablar proviene del ego, de la necesidad de ser reconocido, de demostrar que uno sabe más que los demás. Al callar, el sabio vence ese ego y, en su lugar, elige la humildad. Porque el sabio no necesita validación externa, no necesita que los demás lo reconozcan como sabio. Su sabiduría es interna, y su valor no depende de cuántas veces lo demuestre a los demás. Un ejemplo de esta sabiduría silenciosa lo encontramos en figuras históricas como Sócrates, quien a menudo utilizaba el silencio como una herramienta en sus diálogos filosóficos. Sócrates no se apresuraba a ofrecer respuestas, sino que formulaba preguntas, escuchaba atentamente y dejaba que los demás llegaran a sus propias conclusiones. Este enfoque no solo demostraba su inteligencia, sino también su profundo respeto por el proceso de pensamiento de los demás. Al callar, Sócrates les daba a sus interlocutores el espacio para reflexionar y llegar a la verdad por sí mismos. No era necesario que él les dijera la respuesta, su silencio les permitía encontrarla. Otro ejemplo lo encontramos en figuras espirituales como Buda, quien enseñaba que el silencio era una forma de alcanzar la paz interior y la iluminación. Para Buda, el silencio no era solo la ausencia de palabras, sino una herramienta para escuchar la verdad interior, para conectar con la esencia de uno mismo. En su práctica, el silencio no era una debilidad, sino una fortaleza, una demostración de autocontrol y sabiduría profunda. En las enseñanzas estoicas, también vemos el valor del silencio. Los estoicos creían en la importancia de controlar nuestras reacciones emocionales, y el silencio era una parte crucial de esa disciplina. Al callar, el sabio estoico podía observar sus emociones sin dejarse llevar por ellas, podía reflexionar sobre sus pensamientos antes de actuar. El silencio les permitía tomar el control de sus vidas, en lugar de ser controlados por las circunstancias externas o por sus propios impulsos. El sabio también entiende que el silencio puede ser una forma de respeto hacia los demás. Cuando escuchamos activamente a alguien, cuando les damos nuestro tiempo y atención sin interrumpirlos,
les estamos mostrando respeto. Les estamos dando la oportunidad de expresar sus pensamientos y emociones sin sentir que tienen que competir con nuestras opiniones. Este acto de escuchar en silencio es un regalo que muchas veces subestimamos en nuestra sociedad, donde el ruido y las palabras dominan nuestras interacciones. El silencio no es una señal de debilidad ni de falta de opinión. Al contrario, es una muestra de una mente en control, de una persona que ha aprendido a escuchar más de lo que habla. El sabio calla porque ha llegado a una comprensión más profunda, que las palabras, por más poderosas que sean, a menudo distorsionan la realidad. En lugar de apresurarse a intervenir con opiniones o argumentos, el sabio prefiere observar, reflexionar y, solo cuando es absolutamente necesario, hablar. Pero incluso cuando decide hablar, lo hace con un propósito claro. Sus palabras son medidas, seleccionadas cuidadosamente para aportar algo valioso a la conversación. El sabio no habla por hablar, no busca llenar el espacio con ruido. Cada palabra que dice tiene un peso, un significado, y a menudo dice más con menos. Porque el sabio ha aprendido que no es la cantidad de palabras lo que importa, sino la calidad, la intención detrás de ellas. El silencio del sabio también es una forma de proteger su paz interior. En un mundo lleno de ruido, donde todos parecen estar gritando por ser escuchados, el sabio encuentra su refugio en el silencio. Al no participar en la cacofonía de opiniones y disputas, protege su mente de las distracciones y las perturbaciones que afectan a los demás. En lugar de ser arrastrado por el caos externo, mantiene su calma, su claridad mental, y sigue su propio camino con serenidad. El mensaje clave aquí es que el sabio calla porque ha comprendido una verdad fundamental. Las palabras no siempre conducen a la verdad, ni siempre resuelven los problemas. A veces, el mayor acto de sabiduría es el silencio, no porque falten ideas, sino porque la reflexión profunda y la observación atenta revelan más de lo que las palabras pueden expresar. El silencio, entonces, no es la ausencia de comunicación, sino una forma de comunicación en sí misma, una que habla de paciencia, autocontrol y comprensión. Y es en ese silencio donde reside el verdadero poder del sabio. El estoicismo, una escuela de pensamiento que ha perdurado por milenios, pone un énfasis central en el autocontrol, la moderación y la reflexión antes de actuar o hablar. Este conjunto de enseñanzas filosóficas tiene un vínculo directo con el poder del silencio y el valor de medir nuestras palabras. Para los estoicos, el sabio no solo debe controlar sus emociones, sino también su lenguaje, siendo consciente de que las palabras, cuando no se utilizan con prudencia, pueden causar más daño que beneficio. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es el autocontrol, una virtud que guía a la persona a no dejarse arrastrar por impulsos momentáneos o emociones descontroladas. Esto incluye el impulso de hablar cuando no es necesario, de expresar opiniones sin haber reflexionado o de participar en discusiones inútiles. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, decía: "No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa". Esta lección resuena profundamente cuando consideramos la importancia del silencio en momentos de tensión o conflicto. En lugar de gritar o reaccionar impulsivamente, el sabio estoico toma un momento para detenerse, reflexionar y decidir cuál es la respuesta más adecuada, si es que alguna respuesta es necesaria. El control de las emociones está íntimamente ligado al control de las palabras. En las enseñanzas de Epicteto, se destaca la importancia de ser conscientes de nuestras reacciones emocionales, de no dejarnos llevar por la ira, el miedo o la frustración. Cuando hablamos desde la emoción, es fácil caer en el error de decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Este principio estoico nos recuerda que el silencio no solo es un acto de autocontrol, sino también una muestra de madurez emocional. Aquellos que han aprendido a dominar sus emociones no sienten la necesidad de alzar la voz o de imponerse en cada conversación. En cambio, utilizan el silencio para ganar perspectiva. Otro gran estoico, Séneca,
Argumentaba en sus cartas y escritos que la templanza en el habla es una de las marcas distintivas de la sabiduría. Decía, la palabra más eficaz es aquella que se guarda. Para Séneca, el acto de hablar era algo que debía hacerse con cautela, porque una vez que las palabras son pronunciadas, ya no pueden ser retiradas. Este énfasis en la prudencia refleja la idea de que el silencio puede ser, en muchas ocasiones, más poderoso y más efectivo que cualquier palabra. A través del silencio, el sabio puede evitar el conflicto innecesario, evitar el malentendido y proteger su tranquilidad interior. En este sentido, los estoicos valoraban la importancia de ser cuidadosos con lo que decimos y sobre todo, cuando lo decimos. Séneca también insistía en que no solo es importante saber qué decir, sino también cuando es el momento adecuado para hablar. Hay momentos en los que el silencio es más poderoso que cualquier palabra, afirmaba. Este principio estoico nos enseña que hay ocasiones en las que intervenir con palabras solo añade confusión, mientras que el silencio puede proporcionar claridad. Saber cuándo callar es, por lo tanto, una muestra de sabiduría y autocontrol. El emperador filósofo Marco Aurelio también tiene mucho que decir sobre este tema. En sus Meditaciones, uno de los textos más influyentes del pensamiento estoico, Marco Aurelio reflexionaba sobre el valor del silencio como una herramienta para el crecimiento personal y la reflexión interior. Decía, el alma se vuelve más fuerte cuando guarda silencio ante las distracciones. Esta frase encapsula la idea de que el silencio no es solo una respuesta externa, sino también un estado mental que permite al individuo mantener la paz interior en medio del caos del mundo exterior. Para Marco Aurelio, el sabio no necesita opinar constantemente ni ser el centro de atención en cada discusión. Su sabiduría radica en su capacidad de observar, de aprender a través de la reflexión y de intervenir solo cuando es absolutamente necesario. El concepto de ataraxia en el estoicismo, que se refiere a un estado de tranquilidad y equilibrio emocional, está directamente relacionado con el acto de guardar silencio. Para alcanzar este estado de paz interior, es fundamental aprender a no reaccionar de manera exagerada ante los eventos externos, y sobre todo, a no permitir que las palabras de los demás nos afecten de manera desproporcionada. La capacidad de escuchar sin la necesidad de responder de inmediato es una habilidad que los estoicos cultivaban con diligencia, pues comprendían que el silencio es una forma de protección, no solo para uno mismo, sino también para los demás. Al no añadir más ruido a la conversación, el sabio estoico permite que la calma prevalezca. Esta idea está profundamente conectada con la práctica del logos, o la razón, un concepto central en el estoicismo. Para los estoicos, cada individuo debe vivir de acuerdo con su razón y no con sus impulsos. La razón nos permite evaluar cuándo es apropiado hablar y cuándo es mejor permanecer en silencio. El sabio estoico, entonces, no solo controla sus emociones, sino que también usa su razón para decidir cuándo sus palabras aportarán algo de valor a la conversación y cuándo el silencio es la opción más sabia. Este proceso de reflexión requiere autocontrol y disciplina, dos virtudes clave en la filosofía estoica. Otro aspecto importante del estoicismo es la idea de la simplicidad en la vida. Para los estoicos, una vida simple y moderada es una vida virtuosa. Esto incluye la simplicidad en el lenguaje. Séneca, por ejemplo, sostenía que las palabras no deben ser excesivas ni adornadas, sino directas y al grano. El silencio, entonces, puede ser visto como la máxima expresión de esta simplicidad. Al no hablar innecesariamente, el sabio estoico evita la complejidad y el caos que a menudo acompañan a las conversaciones largas o las discusiones interminables. Además de la simplicidad, los estoicos también valoraban la paciencia, otra virtud estrechamente vinculada con el silencio. El sabio estoico entiende que no todas las respuestas necesitan ser inmediatas y que, en muchas ocasiones, es mejor esperar y reflexionar antes de hablar. La paciencia le permite ver más allá del momento presente, considerar las consecuencias de sus palabras y tomar decisiones más sabias. Al guardar silencio,
El sabio ejerce esta paciencia, demostrando que ha aprendido a controlar su deseo de intervenir prematuramente. En los tiempos modernos, el estoicismo ha resurgido como una filosofía que puede ayudarnos a enfrentar los desafíos de la vida diaria, especialmente en un mundo donde la comunicación constante, a menudo impulsiva y emocional, está omnipresente. Las redes sociales, por ejemplo, son un espacio donde el grito es común, donde las personas reaccionan sin pensar, lanzando opiniones sin reflexión. El sabio, siguiendo las enseñanzas estoicas, sabe que muchas veces la mejor respuesta es no responder, el mejor comentario es no hacer ningún comentario. El silencio, en este contexto, se convierte en un acto de resistencia ante la avalancha de ruido y superficialidad que nos rodea. El mensaje clave que podemos extraer de las enseñanzas estoicas es que el silencio no es una señal de debilidad ni de falta de conocimiento, sino una muestra de fortaleza, autocontrol y sabiduría. El sabio calla porque ha aprendido que no todas las discusiones merecen ser libradas, que no todas las palabras conducen a la verdad y que, a menudo, la mayor lección se encuentra en la reflexión silenciosa. Al practicar el autocontrol en nuestras palabras, al elegir el silencio cuando sea necesario, nos acercamos más a los ideales estoicos de templanza, moderación y sabiduría. En la vida diaria, aplicar los principios de saber cuándo hablar y cuándo callar puede ser una herramienta transformadora. El mundo moderno nos bombardea constantemente con estímulos, opiniones y discusiones, especialmente en las redes sociales, donde el deseo de opinar y reaccionar puede convertirse en una trampa emocional. Sin embargo, al adoptar un enfoque más reflexivo, podemos aprender a controlar nuestras respuestas y actuar desde la calma y la razón, en lugar de la emoción impulsiva. Una de las primeras lecciones que podemos aprender es cómo manejar el conflicto de una manera más sabia. Los conflictos, ya sean en el trabajo, en casa o con amigos, son una parte inevitable de la vida. La reacción natural de muchas personas es levantar la voz, defender su posición o simplemente reaccionar sin pensar. Pero el principio de el sabio calla nos enseña que no todas las situaciones requieren una respuesta inmediata o una defensa ferviente. En muchos casos, la mejor respuesta es el silencio. Esto no significa ignorar el conflicto, sino tomarse el tiempo necesario para procesar lo que está sucediendo antes de intervenir. El silencio permite que las emociones se calmen, tanto en uno mismo como en los demás, lo que puede llevar a una resolución más pacífica y racional. En situaciones de conflicto, es útil preguntarse, ¿es realmente necesario que responda ahora? ¿Qué valor aportará mi comentario? Muchas veces, las personas se enfrascan en discusiones sin sentido, donde cada palabra solo añade combustible a un fuego ya encendido. Aquí es donde el silencio puede ser una herramienta de desescalada. Al no reaccionar de inmediato, se rompe el ciclo de confrontación y se abre un espacio para la reflexión. Este enfoque no solo ayuda a evitar el conflicto, sino que también demuestra una madurez emocional y una capacidad para manejar las situaciones de manera más efectiva. Otro aspecto importante de aplicar estos principios es el uso de las redes sociales. En este entorno, es muy fácil dejarse llevar por las emociones y participar en discusiones que no llevan a ningún lado. El anonimato y la distancia que brindan las redes sociales pueden hacer que las personas se sientan más cómodas expresando opiniones de manera impulsiva y, a menudo, agresiva. Pero, como enseña el estoicismo, no todo requiere una respuesta. A veces, la mejor manera de manejar un comentario ofensivo o una discusión acalorada en línea es simplemente no responder. El silencio en las redes sociales puede ser una poderosa herramienta para preservar la paz mental y evitar el desgaste emocional. Además, al no involucrarse en discusiones improductivas, uno puede enfocarse en lo que realmente importa y evitar ser arrastrado por la negatividad. La escucha activa es otro principio clave que puede ayudarnos a aplicar estos conceptos en la vida diaria. Escuchar activamente significa prestar atención plena a lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir ni pensar en la respuesta mientras habla.
En lugar de apresurarnos a opinar, el enfoque está en comprender profundamente lo que el otro quiere comunicar. Esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos permite tomar decisiones más sabias sobre cuándo intervenir y cuándo permanecer en silencio. Al practicar la escucha activa, evitamos malentendidos y creamos un ambiente de respeto y comprensión mutua. Un buen consejo para aplicar la escucha activa es, en primer lugar, silenciar el diálogo interno que a menudo nos lleva a querer responder antes de que la otra persona haya terminado de hablar. En lugar de buscar el momento perfecto para imponer nuestra opinión, podemos entrenarnos para escuchar completamente. De esta manera, cuando llegue el momento de hablar, nuestras palabras serán más ponderadas y útiles, y no simplemente una reacción apresurada. Esta habilidad, aunque puede parecer simple, requiere práctica constante, pero los beneficios son inmensos. En las discusiones acaloradas, donde las emociones a menudo están fuera de control, saber cuándo callar puede ser la diferencia entre escalar el conflicto o resolverlo. En estos casos, la mejor respuesta puede ser una pausa. En lugar de gritar o responder con enojo, tomar un momento de silencio permite que la situación se enfríe y que las emociones intensas se disipen. Esta pausa puede ser breve, pero su impacto es profundo. A través del silencio, se demuestra un autocontrol que muchas veces desarma a la otra persona y abre la puerta a un diálogo más racional y constructivo. Además de la pausa en el momento, la meditación y la autorreflexión son herramientas valiosas para cultivar la sabiduría y la capacidad de callar cuando es necesario. La meditación, especialmente las prácticas de mindfulness o atención plena, nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos inmediatamente con ellos. Este espacio entre el pensamiento y la acción es clave para tomar decisiones más sabias. Al meditar regularmente, entrenamos nuestra mente para no reaccionar impulsivamente ante los estímulos, sino a tomar un respiro, observar lo que sentimos y desde esa perspectiva más calmada, decidir si es necesario intervenir o permanecer en silencio. La autorreflexión, por otro lado, implica tomarse el tiempo para analizar nuestras propias reacciones y patrones de comportamiento. Preguntarse por qué sentimos la necesidad de hablar en ciertas situaciones o por qué nos cuesta callar puede revelarnos mucho sobre nosotros mismos. A menudo, la necesidad de hablar proviene de inseguridades internas o del deseo de validación externa. Al reflexionar sobre estas motivaciones, podemos comenzar a liberarnos de ellas y aprender a valorar el silencio como una forma de fortaleza interna, en lugar de verlo como una debilidad o una omisión. Es importante recordar que callar no siempre significa estar de acuerdo o ser pasivo. El silencio, cuando se elige conscientemente, es una forma de acción. Puede ser una declaración de independencia emocional, un rechazo a ser arrastrado por la corriente de emociones y opiniones que a menudo dominan las interacciones humanas. En muchas ocasiones, el silencio puede ser más elocuente que cualquier palabra. Muestra que uno tiene el control sobre su propio ser y no necesita demostrar nada a los demás. En las conversaciones diarias, especialmente en entornos donde hay muchas opiniones o emociones en juego, como reuniones de trabajo o debates familiares, saber cuándo hablar y cuándo callar puede marcar una gran diferencia. No se trata de no tener voz, sino de elegir cuándo usarla de manera más efectiva. Un sabio consejo es observar primero, escuchar lo que los demás tienen que decir, y luego decidir si es necesario intervenir. Muchas veces, al permitir que otros hablen primero, se puede obtener una comprensión más completa de la situación, y en consecuencia, hacer una contribución más valiosa cuando llega el momento adecuado. Otra forma de aplicar estos principios en la vida diaria es a través de la moderación en las opiniones. A veces, incluso cuando tenemos algo importante que decir, es útil recordar que no siempre es necesario compartir cada pensamiento o idea que tenemos. La moderación en las opiniones no significa censurarse, sino elegir cuidadosamente cuándo y cómo compartir lo que pensamos. A menudo, las personas que hablan menos son aquellas cuyas palabras tienen más peso,
precisamente porque saben cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Este enfoque también puede ayudarnos a mantener nuestras relaciones más saludables, evitando las tensiones innecesarias que pueden surgir de opinar constantemente sobre todo. En última instancia, cultivar la sabiduría en el habla y el silencio es un proceso continuo que requiere práctica y paciencia. No se trata de ser perfecto, sino de estar conscientes de nuestras reacciones y de esforzarnos por mejorar con el tiempo. Cada día nos brinda oportunidades para practicar el arte del silencio, en una conversación difícil, en un conflicto en el trabajo o en una discusión en las redes sociales. Al elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo callar, nos acercamos más a la sabiduría y al equilibrio emocional que los estoicos valoraban tanto. Una manera práctica de comenzar a aplicar estos principios es establecer pequeñas metas diarias. Por ejemplo, durante una semana, podemos intentar practicar el silencio en momentos específicos, como durante una discusión o cuando sentimos el impulso de responder de inmediato a un comentario en las redes sociales. Con el tiempo, este hábito se fortalecerá, y el silencio se convertirá en una herramienta natural en nuestro arsenal emocional. A través de la práctica constante, aprenderemos a valorar el poder del silencio y su capacidad para transformar no solo nuestras interacciones con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Al final, el arte de saber cuándo hablar y cuándo callar nos permite vivir de una manera más consciente y equilibrada. Nos ayuda a evitar el ruido innecesario en nuestras vidas, a conservar nuestra energía emocional y a centrarnos en lo que realmente importa. Como en el estoicismo, la clave está en el autocontrol y la reflexión, herramientas que nos permiten navegar por la vida con más sabiduría y serenidad. El idiota grita, el inteligente opina y el sabio calla. Esta frase con la que comenzamos no es solo una reflexión, sino una guía poderosa para navegar por las complejidades de la vida diaria. En cada interacción, en cada conversación, en cada discusión, tenemos la opción de elegir cómo responder. Podemos dejarnos llevar por el impulso, gritar sin pensar en las consecuencias. Podemos compartir nuestra opinión, buscando la validación de los demás y el reconocimiento de nuestras ideas. O podemos optar por el silencio, no como una muestra de pasividad, sino como un acto consciente de sabiduría y autocontrol. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las diferentes maneras en que las personas reaccionan ante los desafíos de la vida. El idiota, atrapado en sus emociones, grita para llenar un vacío interior. El inteligente, armado con su razonamiento, opina, creyendo que cada situación merece una respuesta. Pero el sabio, con un entendimiento más profundo de la vida, elige callar, sabiendo que a veces las palabras son innecesarias y que el silencio puede ser más elocuente que cualquier argumento. Entonces, ¿qué significa ser sabio en nuestras interacciones cotidianas? Ser sabio no es simplemente saber más o tener más experiencia. Es tener la capacidad de discernir cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Es entender que no todas las batallas merecen ser libradas y que, a veces, la mayor victoria es la paz interior que se obtiene al no reaccionar. La sabiduría es la habilidad de observar el mundo con calma, de no dejarse arrastrar por las emociones o las opiniones ajenas, y de actuar solo cuando es realmente necesario. Piensa en tu propia vida. La próxima vez que te encuentres en una discusión, ya sea en casa, en el trabajo o incluso en una conversación casual, detente un momento y pregúntate: ¿voy a gritar? ¿Voy a opinar? ¿O voy a callar? Esa pausa, ese pequeño momento de reflexión, es el primer paso hacia la sabiduría. Al hacerlo, estás eligiendo conscientemente cómo quieres participar en el mundo. Estás eligiendo no ser una víctima de tus emociones o de las circunstancias externas, sino ser un observador atento y un actor deliberado en tu propia vida. Este proceso no es fácil. Requiere práctica, autocontrol y una constante autorreflexión. Pero la recompensa es enorme. Al cultivar el silencio,
no solo mejoras tus interacciones con los demás, sino que también encuentras una paz interior que te permite vivir de manera más plena y auténtica. En un mundo donde todos parecen tener algo que decir, aprender a callar es una habilidad poderosa que te distingue y te permite actuar desde un lugar de verdadera sabiduría. Al cerrar este recorrido, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Cuántas veces has hablado impulsivamente, solo para lamentarlo después? ¿Cuántas veces has opinado, esperando reconocimiento o aprobación? ¿Y cuántas veces has guardado silencio, y luego te diste cuenta de que fue la mejor decisión? Cada una de estas situaciones nos ofrece una oportunidad para aprender y mejorar. Ser sabio no significa ser perfecto, sino estar en constante búsqueda de un mayor entendimiento de uno mismo y del mundo que nos rodea. Si algo de lo que has escuchado hoy te ha resonado, si sientes que estos principios pueden ayudarte a mejorar tus interacciones y a cultivar una vida más sabia, te invito a tomar acción. Pero no solo en tus palabras, sino en tu silencio. La próxima vez que sientas el impulso de gritar, detente. La próxima vez que quieras opinar, reflexiona primero. Y la próxima vez que sientas que el silencio es la mejor opción, abrázalo. Y antes de terminar, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre cómo cultivar la sabiduría, el autocontrol y la templanza en tu vida diaria, te invito a suscribirte al canal. No olvides darle like al video si te ha resultado útil y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos temas. Juntos, podemos seguir creciendo y aprendiendo, haciendo del silencio una herramienta de transformación personal. Recuerda, el idiota grita, el inteligente opina y el sabio calla. ¿En qué categoría quieres estar la próxima vez que enfrentes un desafío? La elección está en tus manos.